Me encanta. Me hace quererlo aún más. Parece un gladiador, pero pega como un mazo. Su nombre es Justis Huni. Lo llaman el mago ciego, y con razón. No ve el golpe, pero sabe dónde estarás antes de que llegues. Hoy entramos en la historia de un guerrero que no grita, que toma cabezas en silencio. Brisbane, ciudad de sol, océano y caminos sin fin. Aquí no te enseñan a ser campeón, o nadas contra la corriente, o desapareces. En su sangre viven Tonga, Samoa, Suecia y Holanda, como si la genética hubiera diseñado a un luchador. Siempre estoy listo para pelear con cualquiera, en cualquier lugar, no importa quién sea. Antes del boxeo, hubo rugby, choques, metros sucios, dolor sin pausas. Jugaba para los South Sunnybank Magpies, como cientos de chicos que aún no saben en qué se convertirán. Pero a los 8 años tomó una decisión que parte la vida en dos. Dejó las botas y se puso los guantes. Luego, golpeo nuevamente, queda hecha. Huni pasó por el amateurismo como por una picadora. Selecciones, torneos, un sistema brutal. O tú avanzas o te borran. Parecía un camino directo a Tokio. Todo previsto. Todo claro. Justis, ¿qué sigue para ti? Lo siguiente es Tokio 2020. Así que entrenaré para eso. Y bueno, veremos cómo me va. Pero el 2020 apagó el túnel. El mundo se detuvo. Los juegos quedaron lejos. Y ahí quedó claro. Huni no es de los que esperan. Vio otra puerta. Y meses después hizo algo que ningún pesado australiano había intentado jamás. Y entonces, el escenario grande. La pelea en la cartelera de Opetaya. El lugar temblando. Pero detrás de esa puerta no había rodaje. Lo esperaba el campeón australiano de los pesados, Faiga Opelu. Apodo, Django. Un verdadero peso completo. Un hombre que construyó su carrera rompiendo a otros, sin mirar atrás. Desde el primer asalto quedó claro. No era un riesgo, era cálculo. Huni no se apuró, no se inquietó, no quiso impresionar. Opolu showing some bravado, but that hurt him. Looks for that one shot again, does Huni. Cada round fue una demostración silenciosa de lo que el alto nivel amateur hace a un pesado. Lo vuelve un francotirador. Certainly connected. To have a little break here in round 3. Plenty of action. Nice shot. El ritmo subía. Cortaba al campeón por capas. Cuerpo, cabeza, cuerpo de nuevo. Nice work. That is nice quality stuff from Justis Huni. If you look at the way he's throwing his punches shots up a little. Now he takes a few. Huni looks for that right hand at range and Opelu respondía, pero en cada cruce parecía menos un campeón y más un sujeto dentro del experimento de otro. Huni's putting a lot of effort into every single. Nice one. But it's just touching, just touching. there was a nice right hand from Opolu. En el séptimo, las piernas pesaban. La defensa se caía. It looks like he's getting a little bit tired. Got, you know, 5 rounds to zip. So Throw that combination that finishes with a big right hand and go. Y la esquina vio lo que un peleador a veces no quiere ver. La toalla cayó. I think taking, Working hard, and that's a big right hand. taking more than he bargained for. And the There's the towel towel. comes in. There's the towel. Y en ese instante, la historia del boxeo australiano se reescribió. Justis Huni se convirtió en el primer hombre en ganar el título nacional de los pesados en su debut profesional. No después de 10 peleas fáciles, no con un camino protegido. De inmediato, en su primer paso. Los comentaristas lo dijeron claro.
Acabamos de ver nacer a un nuevo contendiente. Pero este fue solo el primer golpe al sistema. 6 semanas después, mientras cualquier campeón escondía su cinturón, Huni volvió al ring. Frente a él, Arsene Fosso, pegada dura, buen amateur, un hombre que venía a crear caos. Kofi, and early on, The pace is amazing for two guys as big as they are. there's a Justice Huni in this open. Desde el primer segundo, Fosso soltó bombas, sin miedo al intercambio. Quería desorden. Through there on Huni. Had a good moment of his own and he Very smart, very strategic, and just keep punching in combinations in. Pero dentro del desorden había un hombre con la mente perfectamente ordenada. And even though we took them big shots from Fosso, look at the work. Yeah, more effective at that range, actually. jabs and moves, read them tough. Digs to the body with Huni. And there's the uppercut. Para el segundo round, Huni parecía un veterano de 10 temporadas. Movimiento circular, pies que no deberían existir en un pesado de 108 kilos. Big shot there from Huni. Good one from Huni. Yeah, you can see him setting it Big up. shot. He's taking a lot of... Yeah, Huni's got Golpes al cuerpo, a la cabeza, cambios de nivel. Fosso golpeando aire. headshots. It's really, really doing damage. on them now. No, he's been hurt with that Oh, body big shot. body shot. Fosso's in strife here, and He's in big Justice trouble. Huni is pressing forward with a minute remaining in round 3, and that's a massive left hand that gets through. A right hand as well. Para el cuarto, el final ya estaba escrito. Solo faltaba decirlo. Huni lo llevó a las cuerdas, abrió combinaciones y Fosso comenzó a flotar. Just a little bit. Got a punch back. I like Huni's variation. He's going body, he's going head, he's alert. He's slipping, punching, he's doing a lot. Fosso takes 2 headshots and La esquina fue por la toalla. El árbitro intervino. Segunda victoria rápida. Segunda defensa del título. Y otro mensaje para la división. Este tren no piensa frenar. Luego vino lo que muchos llamaron una pelea de calentamiento. Gold Coast, abril de 2021. Frente a él, Jack Maris, 206 centímetros, alcance de grúa. En papel, técnico pequeño versus gigante torpe. En realidad, una clase magistral contra un rascacielos desordenado. giving Huni a big target, and he's been adamant. He wants to make a statement. Big shots from Maris coming. Another body shot, head over the top. Huni está sereno. Preciso casi con pereza. Estudia, da vueltas, toca el hub como si ajustara un sistema. Y entonces, clic. Unconventional punches. Big shots. Huni and over the top. Descarga una ráfaga brutal contra las cuerdas. Big shots in there with his strikes, and Huni goes to work. El gigante cae. El peso pesado silencioso de Brisbane sigue adelante. Después de esa noche, muchos empezaron a decirlo en voz alta. Quizá estamos viendo al mejor prospecto de los pesados en la historia de Australia. Huni no gritó. No desafió al mundo. Habló de Tokio, de oro, de que el sueño amateur aún vivía, pero en la misma frase mencionó un título mundial y, a Tyson Fury, lo admitió tranquilo. No soy tan aterrador como Mike Tyson, no tengo ese instinto animal, pero tengo algo más, hambre, y quiero llevármelo todo. Body shot and a right hand. Justice Huni and a big right hand over the top. Through there from body. El siguiente paso fue una prueba de resistencia. Frente a él, Christian Nzietsoye, duro, terco, un hombre que no vino a caer bonito, sino a pelear hasta el final. Huni certainly Body shot again from Justice Huni. The left hand, he punches down with the right. Huni gets jab, touch. big body shot. 1 and 2. Pretty good too. Oh, big shot. La pelea se alarga, y por primera vez en su carrera profesional, Huni no consigue una definición temprana. There. Here at range and countering well, just for a moment. There's a big body shot. Huni tries to kill as well. And the body shots coming shots as well, and he puts his punches together. En el público esperan el knockout,
pero lo que reciben es boxeo. Limpio, controlado, inteligente. He's working on the inside here, is Christian Tsui. This is what he needs to do now. And body shot earning 20. Yeah, Huni's Over the top of the right hand. Uppercut into right hand, body shot. The hands. El peligro real no era un solo golpe. El peligro eran cortes, lesiones, un choque de cabezas a semanas del combate con Paul Gallen y a un mes de los Juegos Olímpicos. Nothing to help you out. Picking up, if anything, right hand, he threw body that was looking a problem there. He's very lucid, he's alert, there's nothing wrong with Tsui. Tsoye sigue entrando, lanzando golpes tarde en los asaltos, pero en las tarjetas está claro, lucha calmada, disciplinada, control total. From Huni on the chase and doubling up that. Takes 1-2, but he gave a couple of massive ones and a left hook. Backs up in the corner. No era una pelea para highlights, era la que demuestra otra cosa. Huni no solo rompe, puede medir distancia. No solo destruye, controla. Y ese control era exactamente lo que necesitaría para la siguiente pelea, la ruidosa. Tú, Justice Huni, estás en mi lista. Te tengo en la mira. Voy a hacer todo lo posible para que no llegues a los Olímpicos, aunque tenga que romperte la mandíbula, la cara o el brazo. Ese sueño que tienes desde los 7 años se va a terminar. Y entonces, Paul Gallen, un hombre que Australia no conocía solo como boxeador, sino como leyenda del rugby, el que noqueó al ex campeón mundial Lucas Brown, el que entró al boxeo no por técnica, sino por guerra. Un joven de 22 años rumbo a los Juegos contra un veterano de 39 que convertía cada pelea en una batalla callejera. Muchos creían que Huni pasaría por encima del exjugador. En cambio, fue más largo, más duro y más peligroso. Desde el inicio, Huni mostró clase, jab, movimiento, golpes al cuerpo. El veterano avanzaba como un tanque, cabeza baja, hombros cerrados, queriendo arrastrarlo al caos. Y en el segundo asalto, llegó el momento que normalmente quiebra a un hombre. Después lo admitiría. Ahí Huni le quebró una costilla con golpes al cuerpo. Al mismo tiempo, Justice se fracturó la mano y siguió boxeando. Asalto tras asalto, Huni lo fue desmontando. Gallen buscó caos, entró, tiró bombas, y cada vez que una entraba, Justice respondía con combinaciones como diciendo, por cada riesgo que tomas, te cobro completo. En el 10º, cuando solo la voluntad lo mantenía en pie, terminó. Un gancho izquierdo. Huni defendió el título. Fortaleció su nombre antes de Tokio y mostró algo importante. No era solo un pesado talentoso, era alguien capaz de cargar presión, ruido, expectativas y seguir siendo él mismo.
Pero esa victoria tuvo un precio. Justice, cuando miras atrás, ¿te arrepientes de haber tomado 2 peleas profesionales tan cerca de los Juegos? No tengo arrepentimientos. Algunas cosas estaban fuera de nuestro control. Me lesioné y tuve que retirarme. No busca excusas. Lo dice directo. Hubo circunstancias, riesgo, una decisión, y un solo momento borró Tokio. Pero mientras reconstruía su cuerpo, otra historia empezó a crecer. Una sin hechos, alimentada por rumores, y justo entonces apareció una figura en el horizonte, Joe Goodall. Decían que la pelea se retrasaba no por lesión, no por enfermedad, sino porque no estaba listo. Es lamentable que me contagiara. 2 veces. Decían que los Juegos nunca fueron su objetivo real, que había más mito que amenaza. Él lo escuchó todo y no discutió, porque en el boxeo, cada rumor vive solo, hasta que suena la próxima campana. Y esa campana estaba programada para el 15 de junio. La gente está hablando de esta pelea en todas partes. Dicen que es poder contra velocidad y precisión. Pero esto va a ser fuegos artificiales, ¿no? Sí, lo será. Sé que él va a salir fuerte, y yo igual. Así que gane el mejor. La pelea de pesos pesados más grande que Australia había visto en años. 2 gigantes, 2 jóvenes leones, 2 hombres que no pensaban parpadear. Sabes, llevo 8 peleas, 7 por nocaut, 6 en el primer asalto. Yo vengo a pelear. No tengo que correr por el ring, hermano. Me quedo ahí y peleo. Si quiere ir a aguas profundas, yo también estoy dispuesto a ir allí. 3 cinturones en juego y un puesto mundial en el top 15. Desde el primer asalto, Huni trabajó como un cirujano. Cuerpo, cabeza. El rival era pesado, terco, peligroso. No quería sobrevivir, quería avanzar y romper el ritmo. Pero la velocidad mandó en todo. Asalto tras asalto, Huni talló el cuerpo y el ojo izquierdo. Para el quinto y sexto, el hombre más grande se estaba ahogando en el ritmo. Ojo hinchado, respiración pesada, y aún así, negándose a rendirse. No fue una paliza de un solo lado. Fue una pelea donde uno dependía de fuerza y dureza, y el otro, de velocidad, precisión y constancia implacable. Y en momentos así, el público entiende. Esto ya no es un prospecto, es casi un contendiente hecho. En los últimos 10 segundos intercambiaron bombas como 2 guerreros tercos. Pero en las tarjetas, la historia ya estaba escrita. Los comentaristas lo llamaron una clase magistral. Pero en los pesos pesados, una clase magistral nunca garantiza seguridad. Y se lo recordarían muy brutalmente. The heavyweights are ready. The time is now. Después de Goodall, guerra con Kiki Toa Leutele, un tipo que no lee guiones, el tipo que debería perder con valentía. En cambio, construyen un hospital para mandíbulas. Y de pronto, el hombre que los críticos llamaban demasiado limpio, termina en una pelea de cabina telefónica.
Intercambian como si ambos hubieran olvidado algo importante. Uno persigue títulos mundiales, el otro la pelea de su vida. Huni muestra lo que todos querían ver. No solo golpea, también aguanta. Leutele sigue buscando ese golpe perfecto. La pelea llega a la campana final. Decisión. Huni otra vez. Pero esta no es la clase de pelea donde miras números. Es donde miras los ojos, y en esos ojos ves algo claro. Este hombre está dispuesto a sufrir, a arriesgar, a quedarse donde otros ya estarían buscando aire en un clinch. Sí, es un fichaje enorme para nosotros. Australia es un mercado gigante. Ya tenemos una base fuerte allí, y ahora sumamos a la división glamorosa de los pesos pesados con Justice Huni. Ahora, el siguiente nivel. Ahora el mundo empieza a aprender su nombre. Cancún, México. Frente a él, Andrew Tabiti, ex retador al título mundial crucero. Esto ya no es negocio local, es un examen internacional. ¿Puede Huni imponer su estilo donde jueces, aire y público son distintos? Hace lo que ya se volvió habitual. Tabiti responde. Lanza a la derecha, intenta romper el ritmo, pero Huni siempre va un paso adelante. Los jueces lo ven igual. Otra masterclass. Otros 10 asaltos. Sí, es algo muy grande. Y ahora toca subir de nivel y hacerlo global. Luego, Arabia Saudita, undercard del mega evento, Joshua versus Ngannou. Frente a él, Kevin Lerena, rápido, experimentado, con una izquierda traicionera y un peso en el alma. Poco antes del combate, su madre falleció. En el primero y el segundo, Huni absorbe golpes duros, y por un momento, parece que la historia puede torcerse. Luego, el control vuelve. Para el noveno, Huni va claramente adelante, pero el peso pesado nunca regala nada. En el décimo, con su esquina diciendo «Hazlo por tu madre», Lerena encuentra esa izquierda. La cabeza de Huni se va hacia atrás, las piernas se aflojan, resbala por el ring. Y en ese instante, todo lo anterior, tarjetas, dominio, control, deja de importar. Un golpe, un error, y todo puede desaparecer, pero sobrevive. Los jueces le dan la victoria. Pasa por su primera tormenta profesional y sobrevivir, por ahora. Pero la advertencia ya fue enviada. Después de las guerras tácticas y de tantos 10 asaltos, Huni empieza a cambiar su enfoque. Las críticas sobre su falta de poder destructivo claramente le llegan. Contra Troy Pilcher sale distinto, menos académico, más furioso. Pilcher intenta presionar, encerrarlo, marcar el ritmo. Pero en el segundo asalto, Huni activa el modo ruptura, golpes duros al cuerpo, transición arriba, detención.
but those body shots combined with that work, that's gonna add up. From Huni. Oh, great left hook from Huni. Shot from Huni. He's got the tight unstable legs. Robuti es otro gigante, casi 30 kilos más pesado. El segundo, un impacto limpio arriba, seguido de un golpe al cuerpo brutal. No quiere continuar. Luego llega Shaun Potgieter, otra vez en una cartelera de Opetaya, otra vez detención en el segundo asalto. Un uppercut de derecha, final en las cuerdas. El árbitro interviene temprano sabiendo que no vale prolongarlo. Los que antes decían, sí, es técnico, pero ¿dónde está el poder de knockout? Empiezan a cambiar el tono. Ya no es solo un peso pesado inteligente. Ahora es un pesado que aprendió a encender la destrucción. Y justo cuando todo parece alinearse, al subir en los rankings, cuando su nombre empieza a sonar junto a oportunidad por título, llega la noche que divide una carrera en antes y después. He estado en este juego más tiempo que él. He hecho más que él. Este es un momento de hundirse o nadar. Y creo que este momento es para Justice. Ipswich, Portman Road. El estadio de Wardley. 20.000 aficionados bajo lluvia, pero tan ruidosos que los micrófonos no pueden seguirles. Wardley, un debutante tardío en el boxeo, ex white collar, pero con poder crudo y una durabilidad absurda. En juego, el título interino pesado de la WBA, ya no cinturones regionales. Esta es la puerta al pasillo donde están los verdaderos monstruos. Los primeros asaltos son ajedrez. Huni controla la distancia, encuentra el gancho al cuerpo con izquierda, la derecha arriba, se mueve. Niega a Wardley plantar los pies. En el tercero, un golpe duro al pecho y luego derecha arriba. Y por primera vez aparece una mueca real en el rostro de Wardley. Cuarto, quinto, sexto. Huni empieza a acumular asaltos como monedas en un frasco. Wardley presiona, pero siempre medio segundo tarde. Labio partido, respiración pesada. La noche lluviosa empieza a sentirse como una pesadilla para el local. Para el séptimo, parece que el guión ya está escrito. Si no encuentra un golpe perfecto, pierde por puntos. Piensan en la esquina de Wardley. Pero la división de los pesados no es un género de justicia, es un género de tragedia. Décimo asalto. Huni sigue haciendo lo mismo. Controlar distancia, tocar, manejar el ritmo. Y entonces, un instante. Un ángulo mal calculado, un paso demasiado corto, un segundo con la barbilla un poco más alta de lo debido. La derecha de Wardley entra demasiado limpia, demasiado fuerte, demasiado bien sincronizada. Ese momento se repetirá una y otra vez, como un boxeador en control total se convierte en un segundo, en un hombre intentando levantarse y sin poder. Wardley completa el regreso que todos sueñan cuando van perdiendo en las tarjetas. Y Justice Huni sufre su primera derrota real, no en una guerra brutal, no por desgaste, por un solo golpe. Aquí es donde muchas carreras se quiebran. Algunos desaparecen por largos silencios. Otros quedan marcados para siempre como el tipo al que apagaron una vez. Pero Justice Huni no ha terminado su historia.
y no va a dejar que una derecha decida su final. Después de Wardley, vuelve a casa. Y otra vez, un nombre familiar lo espera. Kiki Toa Leutele. Revancha. Y esto ya no es una pelea más. Es una prueba. ¿Quién es ahora? ¿Un luchador que sabe levantarse o un prospecto detenido por su primera tormenta? Para Justice no es un combate, es un punto de reinicio, no una prueba de poder, sino de quién es después de caer. Hoy es un prospecto que ya caminó por su primera noche oscura. Y mañana, si te gustó este video, dale like y suscríbete al canal. Y recuerda, en el boxeo no hay puntos finales, solo pausas entre tormentas. Y para Justice Huni, esa tormenta aún está por venir.